Listo. Este hermoso mensaje lo titulé ¿Qué pasa cuando Jesús ordena? ¿Qué impacto tendría en el mundo su palabra, su decisión, su así dice Jehová? En estos tiempos cuando la mediocridad prevalece, cuando la ignorancia voluntaria abunda, cuando la rebelión contra Jehová de los ejércitos celestiales se pronuncia más contundente. Entonces, es así cuando un pueblo remanente está aquí que no doblará rodilla ante Baal. Y, y bueno, hay una gran rebelión contra Dios y cada vez es más fuerte. Creo que los antediluvianos se quedaron cortos a esta generación. Y lo peor de todo es que la misma iglesia de Jesucristo está ataviada de mesmerismo, de engaño y está enferma, pero dice que se ha hecho rica y se ha enriquecido y no tiene necesidad de nada. No tiene necesidad de la palabra de Dios, no tiene necesidad de arrepentimiento, no tiene necesidad del perdón de Dios. Y vemos cómo cuando hay un terremoto, como el que ocurrió ahora apenas en Colombia, igual cuando el de Venezuela, la gente pues, logramos ver algunos rostros, contemplar la muerte en sus rostros, el terror que desfigura sus rostros. Hay gente que muere hasta de paros cardíacos. Y, y es impresionante que el miedo, que hemos logrado ver que hasta los ateos se vuelven a Dios, pero solo en el momento de crisis. Eso es lo que pasó antes del diluvio. Cuando se cierran las puertas del arca, no se siguieron burlando, no se arrepintieron, sino cuando comenzó a llover. Fíjate, ¿cuándo se dieron cuenta que ya estaban perdidos? ¿Cuando se cerró el arca o cuando empezó a llover? Cuando empezó a llover, vieron que era demasiado tarde, quisieron entrar, pero no pudieron. Dios había sellado la puerta del arca. 7 días pasaron y en esos 7 días se pasaron burlando de Dios y desafiando a Dios. Dice Patriarcas y Profetas que las madres amarraban a sus hijos en las bestias porque tienden por instinto a sobrevivir. Huían hacia las montañas más altas y allá se inundaron, allá se ahogaron. Se desgarraban sus rostros de la desesperación. Qué terrible ha de ser ese momento. Cuando tiembla, cuando hemos vivido esos terremotos, el verdadero cristiano empieza a proclamar el nombre de Jehová y comienza a hacer oración, pero no tiene miedo. El verdadero cristiano no tiembla cuando hay un terremoto, cuando se parte la tierra. El verdadero cristiano está paciente, sabe que el fin está cerca, que las profecías se están cumpliendo. Dios dijo en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, que habría olas gigantes, tsunamis, que habría guerras y rumores de guerras como las hay ahora, ya no se detienen, que habría terremotos, que habría hambruna y que habría
epidemias. Y eso es lo que estamos viendo. Dios no está enviando todas estas señales. Dios nos advirtió que eso iba a haber, iba a existir en nuestro tiempo, que eran señales que Jesús estaba cerca, pero es el hombre de pecado el que está provocando por medio de HAARP, HAARP, es el proyecto de aurora boreal de radiofrecuencia modulada que tiene Estados Unidos y que puede cambiar el clima a su antojo, puede calentar el agua, provocar huracanes, partir la tierra, provocar incendios forestales y en las ciudades. Pueden hacer llover donde no llovía o viceversa. Un arma geológica de alto impacto que puede dañar las mentes también. Dios nos advirtió que esto iba a suceder, pero Dios no lo está enviando. Satanás también conoce los laboratorios del fondo de la tierra y del mar y pronto va a liberar gases tóxicos, fuego y agua, como ya lo hizo en el diluvio. Y a nosotros nos corresponde orar y velar, pero velar en el aspecto simbólico, espiritual, espiritual. Velando, como dice el Señor, velad y orad, dice, para que mantengan sus ropas limpias. Las ropas son la justicia de Cristo. Esas son las ropas que nos permitirán, si lo logramos, entrar a las bodas del Cordero. Es la justicia de Cristo implantada en nosotros. Y para entonces tenemos que estar listos siempre. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Me dice una señora, ¿por qué yo siempre le pido en el nombre de Jesucristo y nunca se cumple? Él dijo que así sería. Y le dije, bueno, seguramente lo que usted está pidiendo no es de beneficio para usted y Dios no lo va a permitir. Ahora, cuando dice en el nombre de Jesucristo, no se refiere a su nombre literalmente hablando, sino a su carácter. Quiso decir, cualquiera que practique mi fe y obras, mi carácter, que pida lo que guste, porque lo que va a pedir no es para beneficio personal, sino para honrar y glorificar el nombre del Señor, para honrar al prójimo, para amar al prójimo. Y nuestras oraciones son egoístas porque nomás oramos por nosotros. No oramos por las ancianos, las viudas, los huérfanos, los alcohólicos, los adictos a las drogas, los que están en prisión. No oramos por ellos. Nuestras oraciones están enfocadas solamente en el yo. El yo. Y eso no es correcto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice ser cristiano es cristiano, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dijo Jesucristo en varias ocasiones, dijo, mi Padre os ha enviado pan del cielo. Yo no hablo por mí mismo, sino por el que me envió. Si yo hablara de mí mismo, no tendría ningún beneficio ni propósito, sino que hablo del que me envió, de su carácter, su amor, su misericordia. Y su palabra es su santa ley. Los 10 mandamientos reconocemos que es el código moral que Dios escribió con su dedo. La Biblia fue escrita por hombres elegidos por Dios. Está en 2 de Pedro 2.
Podemos ir a Segunda de Pedro para aquellos que por primera vez están escuchando un mensaje de esta naturaleza. Dice Segunda de Pedro, perdón, 1:19, porque luego te van a preguntar, es que la Biblia la escribieron los hombres. ¿Qué es lo que podemos contestar? Aquí está la palabra que debemos contestar cuando nos dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Por eso en Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Por eso en Apocalipsis 12:17 Dios dice las características de una iglesia verdadera que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, pues es el espíritu de la profecía. Sin profecía el pueblo es disipado, es confundido, es engañado. Creed a mis profetas, dice el Señor, y seréis prosperados. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por Dios, escrita por hombres. Ahora, ¿qué es lo único que Dios ha escrito con su propio dedo? ¿Algún libro de la Biblia? ¿Qué escribió Dios con su dedo? ¿Qué Los escribió con mandamientos. los mandamientos? Entonces, esa es la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo antes de irse, si guarda mis mandamientos, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces, cuando Jesucristo mismo dijo en Mateo 5:17, no crean que vine a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplir. ¿Qué es lo que vino a cumplir? La voluntad del Padre. Vine Sus a cumplir, mandamientos. dice. ¿Qué cumple? La voluntad del Padre. Y dice, cielo y tierra pasarán más mis palabras. ¿Qué dice? Mis palabras. No pasará ni una jota ni una tilde de todo esto hasta que la ley se haya cumplido. ¿Cómo es que se va a cumplir la ley? Bueno, a través del juicio investigador. Finalmente, poniendo en la balanza de una así dice Jehová, y a través de ese juicio, la ley, que es el fundamento del juicio investigador, y nos pone a todos los que queremos ir al cielo en juicio. Ahora, ¿un juicio es beneficio para nosotros o contrario? ¿Será el juicio contrario a nosotros? Es un beneficio. Es un beneficio. Es un beneficio. Nos conviene que así sea. Porque Dios está pasando por un filtro a través del santuario, está pasando a todos los que profesamos ser cristianos. Una vez que uno acepta a Cristo como su Redentor y Salvador, como su abogado y juez soberano del universo, entonces Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Y cuando caemos en algún pecado no nos borra, nos va acumulando en el libro de las memorias lo que hacemos, decimos, pensamos, ya para bien, ya para mal. Pero al final, si hay un arrepentimiento, Dios podrá perdonar, pero no esperemos que esto sea hasta el último día, porque un arrepentimiento genuino trae repugnancia sobre el pecado. Ese es un arrepentimiento genuino. Tremendas palabras, ¿verdad? Qué duras, qué duras palabras decía, los discípulos comentaban entre sí, qué duras palabras es este evangelio. Está muy difícil. Ahora sabemos por qué los templos están llenos de gente inconversa, porque es gente que nada más viene por los panes y los peces. Quieren solo la corona, pero sin la cruz. Ah, pero no quieren la corona de espinas. Quieren la corona que da el Señor en el cielo. Y este asunto no es así. Esto no funciona así.
El amar a Cristo trae consigo padecimientos, abstinencias, caminar por la senda angosta. Incluso persecución, eso es en automático. Cuando tú aceptas a Cristo, y fíjate, cuando aceptas el Dios de los 10 mandamientos, ahí te va. Prepárate para perder familia. Prepárate para perder amigos. Prepárate para quedarte casi solo. Digo, físicamente hablando. Por eso Jesús dijo, el príncipe de paz trajo espada. ¿Cómo así? Dijo, no traje paz, traje espada. Vine a poner a padres contra hijos, hijos contra padres, suegros contra yernos, hermanos contra hermanos. ¿El príncipe de paz trajo una espada que divide? Sí. ¿La palabra de Dios divide? Sí. Viene a separar lo oscuro de lo claro, lo sucio de lo limpio, lo santo de lo profano. Vino a separar la verdad del error. Esa es la espada que divide, es la espada que separa. Pero no es porque Dios decida separar, sino que su palabra, que es como una espada de doble filo, viene a separar lo santo de lo profano. Y es así que aquellos que no aceptan la ley de Jehová, ya no te van a querer hablar, te van a rechazar, ya no te van a llamar tan seguido, ya no te van a pedir ni ayuda. Y hay que prepararnos para esto porque no es fácil. Cambia nuestra agenda, nuestros planes, nuestros propósitos. Por eso Pablo decía claramente, lo que yo consideraba en ganancia, hoy lo considero en pérdida por amor a mi Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, dijo. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Mas Cristo ahora vive en mí. Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, sí, pues soy yo Padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, la obediencia. Dice Jehová de los ejércitos celestiales, a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Saben, hace un tiempo, la revista Time lanzó una serie de reportajes sobre las 100 personas o las 100 gentes más de mayor influencia de todo el tiempo. Y en el interior de esa revista aparecen escritores, estadistas, filósofos, generales como Hitler, aparece Martín Lutero. ¿Saben que con Martín Lutero la protesta comienza sobre cadáveres, sobre muchos muertos? Y que la protesta no nació ahí, sino que Jesús es protestante. Por eso lo crucificaron, por protestar la verdad. Y en ese cuadro van a ver a paganos, masones como Carlos Marx, Mahatma Gandhi. Y por ahí, al fondo, como de forma insignificante, aparece un supuesto Jesús de Nazaret, a un lado de Buda. Aparece también Stalin, Lenin, grandes personajes de este mundo, buenos
y malos, según ellos, pero al fin populares, los más populares. Y entre ellos ponen a Jesús como si Jesús fuera otro más, otro más. Esto tuvo que haberlo publicado un anticristo, alguien que aborrece a Cristo. ¿Y qué dicen de algunos? Bueno, Mahoma, fundador del Islam, Isaac Newton, científico inglés, Jesucristo dice fundador del cristianismo, Buda, fundador del budismo, Confucio, del confucianismo, Pablo de Tarso, apóstol y santo cristiano, impulsor del cristianismo, Kai Lun, inventor del papel, Johannes Gutenberg, reinventor de la imprenta, Cristóbal Colón, dice que el primer europeo que dio a conocer América en Europa, Albert Einstein, científico alemán, Louis Pasteur, bioquímico francés, Galileo Galilei, científico italiano, Aristóteles, filósofo griego, etcétera, etcétera. Qué, qué poca manifestación de estos individuos, me refiero a los que publicaron esta revista y colocando a Jesús como un personaje más de entre tantos, cuando en realidad Jesucristo, siendo el más pobre en este mundo, era el más rico del universo. Sin credenciales eclesiásticas, levantó a su iglesia sobre sí mismo, que es la roca, que hasta hoy trasciende, y hasta el fin y hasta la eternidad. No fue educado por los fariseos. Sin embargo, podría darles una cátedra sobre la ley de Moisés y la ley de Jehová. La ley de Moisés se refiere me refiero a la ley ceremonial, y la ley de Jehová, los 10 mandamientos, que aunque también lo que Moisés escribió fue inspirado por Dios. La humanidad tiene dos culturas: la cultura de las excusas y la cultura de los resultados. Quizá no comprenden la ley de la causalidad. No dije casualidad, dije causalidad, de causa. La ley de la causa y el efecto significa que toda causa debe tener una explicación comprobada. Por ejemplo, la evolución no es más que una teoría, porque los changos siguen teniendo changuitos. No es más que una teoría, pero no hay una explicación que demuestre entonces de dónde viene, qué es lo que causó la supuesta explosión. No hay una explicación sobre esa causa. Por lo tanto, no es más que sofisma. Isaías 44:27, ¿qué dice? Las profundidades secaos y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dijo de Ciro Jehová? Dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Podríamos hablar acerca de tiempos proféticos que se han cumplido al pie de la letra, como las 70 semanas de Daniel 8:14, de Daniel 9:24, que se cumplieron en hora, semana, mes y año en que Cristo vino y lo crucificaron y se cumplió. E inició un conteo de tiempo que hoy lo conocemos como antes de Cristo y después de Cristo. Aún los científicos lo reconocen. Sigue diciendo, así dice Jehová acerca de Ciro, su ungido, el cual tomé yo, dice, de su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, dice el Señor,
y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Ah, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. En el Antiguo Testamento, al Padre Dios se le conoce como Jehová, al Hijo se le conoce como Jehová, y al Espíritu Santo se le conoce como Jehová. ¿Y quién está hablando aquí? Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo. Si ahondamos un poco en la historia de Ciro el Grande, rey de Persia, emperador, que hizo alianza con Darío, obviamente, y que por medio de Artajerjes se cumplió una profecía de tiempo en el 457 a.C. Impresionante la liberación del pueblo hebreo, por órdenes a partir de Ciro. ¿Saben que estos fueron gobernantes o emperadores, reyes o generales, como le quieran llamar, que fueron inteligentes? Admiro a este varón y a Nabucodonosor, que siendo paganos, siendo idólatras, se van a salvar. Y no eran hebreos. Eso nos indica que la gracia ya existía desde mucho antes, porque dicen algunos evangélicos que la gracia es a partir de Cristo. No, la gracia es a partir del plan de redención, antes de que el hombre cayera en pecado. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento? Que Enoc halló gracia delante de Jehová. Que Moisés halló gracia delante de Jehová por su fe. Y Abraham halló gracia delante de Jehová. La gracia no es un asunto a partir de Jesucristo aquí en la tierra. Proviene del Padre. Pero muchos creen que es de Jesucristo. Proviene del Padre. Y la gracia es por amor, es un don que no merecemos. Es un don que se le da a aquellos culpables de pecado y que no merecen. Esa es la gracia, es un don perdonador. Así que vemos cómo Dios fue Jesucristo, el que abrió el Mar Rojo, el que liberó al pueblo hebreo de Egipto y hizo caer sus 10 plagas. Fue Jesucristo el que los guió en el desierto en forma de nube de día y en forma de fuego de noche. Fue Jesucristo el que los alimentó y les dio agua. Él estaba en la roca que les daba agua. Fue Jesucristo. Y a los suyos vino y los suyos no le comprendieron. Y ahora lo ponen ahí entre una multitud de paganos e idólatras que solamente son los descendientes después del diluvio de Cam. ¿Saben que ya habían intentado otros imperios invadir a Babilonia y no lo lograron? Porque Babilonia estaba sitiada por una muralla, se desconoce la altura, pero era inexpugnable. Nadie podría subir, escalar esa muralla, y menos un ejército, y menos derribarla, porque estaba muy, muy fuerte. El río Éufrates pasaba por en medio de la ciudad, así que ellos mismos sembraban ahí adentro sus alimentos. Además tenían almacén para sobrevivir hasta 20 años en sus almacenes de alimentos. Era imposible que algún imperio la invadiera. Pero como Dios hizo que así lo hiciera Ciro, interesante. Babilonia tenía que caer. Dios lo había profetizado y representaba la cabeza de oro de la visión que Dios, que, que tuvo Nabucodonosor y que quiso cambiar el curso de esa profecía y no pudo.
edificando una estatua de puro oro y no lo logró. No pudo cambiar la historia que Dios ya había establecido. Y es a través de Jesucristo que el Padre hace todos estos eventos, acciones y reacciones. Así que, miren qué interesante aquí. eh, Dios reveló a Ciro la clave del éxito. Y esa clave del éxito era en que para poder invadir a Babilonia, que era imposible, pues hizo que abrieran, hizo que abrieran la muralla, que cerraran la muralla y que desviaran el río. Y finalmente por esa compuerta pudo entrar el ejército de Medo-Persia. ¿Dios guió a Ciro? Sí, fue Jesucristo, por cierto. Al profeta Ezequiel 26, profecía contra Tiro. ¿Saben cuando Dios maldice una ciudad? Ya no vuelve a aparecer nunca más, como Egipto también, como Babilonia. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Ezequiel 26 nos dice, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena, y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, se refiere a Jesucristo. He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones. Contra el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y le dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová, el Señor. Y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Tremendas palabras. Y este es Jesucristo, conocido como Jehová. Interesante cómo se llevó a cabo. Tiro era otra ciudad fortificada, que incluso movieron la ciudad de su antigua ubicación a una isla, muy grande la isla. O que decían, no, pues si Babilonia fue invadida y no les protegieron sus murallas, bueno, nosotros vamos a construir a Tiro en una isla para que el enemigo no nos pueda invadir. ¿Qué ocurrió aquí para que pudiera Tiro ser destruida? El sitio de Tiro fue en julio del 332 a.C. Estaba separada por el mar. Tenía una flota marítima muy poderosa. Era una ciudad muy fructífera. Había mucho comercio. Era una ciudad envidiable para los invasores. Así que excavaron un dique, así como lo pueden ver en la pantalla, para poder llegar a la isla. Fueron construyéndolo desde que se separaban de la tierra firme hacia la isla. Así como lo pueden contemplar. ¿Cómo idearon esto? Bueno, les tomó tiempo y miles de hombres, como hormigas, acarreando piedras para poder formar ese dique y poder accesar a la ciudad de Tiro, que estaba muy fortificada, tenía también murallas aparte. Pero ya Jehová había dicho que iba a desaparecer del mapa.
Jehová el poderoso en batalla, ¿será que se merece un ejército de menor calidad? Si Jehová logró todos estos hazañas y prometió la caída también de Medo-Persia, de Grecia y de la Roma papal, y que se convertiría la Roma pagana en Roma papal, ¿será que Dios no tiene un ejército fuerte que pueda todavía lograr esas hazañas en el nombre de Jehová? Él está librando una batalla en esta tierra y necesita un ejército y está buscando soldados. El arma es la palabra de Dios, ya lo vimos. El peor daño que podamos hacer a este mundo es entregarle a la gente el mensaje de la salvación por obras. Ese es el peor daño. Predicar un evangelio por obras, sin fe. ¿Qué pasa cuando hacemos su voluntad? Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Esa es su voluntad, su precepto, sus 10 preceptos, los 10 mandamientos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad, que predican su santa ley. En Éxodo 14:10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Diles que avancen, que tengan fe. Esto me recuerda también Deuteronomio, ¿cómo se llama? Estas son las mismas palabras que menciona aquí, donde a Josafat, esta vez dice, no tienes por qué pelear. Este pleito es mío, dice el Señor. ¿Verdad? Y después logró que los miles y 10,000 y mucho ejército contra un puñado de hebreos sitiados, listos para morir. Pues Dios hizo que estos enemigos se pelearan y se mataran entre ellos. Y ese fue Jesucristo, el que ahora colocan como a la altura de Mahatma Gandhi, por ejemplo. Éxodo 14:16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Siempre que Dios va a hacer algo portentoso, impactante, siempre busca ayudantes. ¿Sí o no? ¿Puede Dios hacerlo solo? Sí. ¿Puede hacer que las piedras hablen y prediquen su mensaje? Sí. ¿Puede sacar descendencia de las piedras? Sí. Para Dios no hay imposibles. Entonces, ¿por qué busca ayudantes? Por el bien de esos ayudantes. Porque al predicar su palabra, se aprende de su carácter y se aprende a hacer su voluntad. Y se prepara para las mansiones celestiales. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Qué impresionante milagro. Ha de haber sido muy impresionante. Imagínate ver una pared de agua y pasar por ahí en medio de esas dos paredes de agua. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Quién estaba abriendo eso? Jesús. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Efesios 3:20. Segunda de Reyes 5:1 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y vino Naamán con sus caballos y con carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Número de plenitud, 7. Eso nos relaciona con el sábado. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá el fuego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Él esperaba que con una sola palabra Jehová lo iba a sanar. Porque Dios le estaba diciendo que fuera a este río, y que se lavase Esta- 7 veces en el Jordán. Estaba probando su fe. Estaba probando su fe, eso es lo correcto. Estaba viendo qué tan obediente era Naamán. ¿Verdad? Como mencioné en un principio, la mayoría quiere ir solamente por los panes y los peces, quieren solo el milagro, pero sin obediencia. Así no funciona Dios. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no será también limpio? ¿Qué estaba haciendo aquí este hombre? Desconfiando de Dios. Y se volvió y se fue enojado, bien digno. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y será limpio. ¿No quieres sanar de esa lepra? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Gloria a Dios. Este era Jesucristo actuando. En Josías 6:2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. En Juan 2:1 dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, aún no se debería derramar el vino fresco. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cabe señalar que el vino era jugo de uva. Por fe, ustedes quitan la piedra, dice el Señor, y yo resucito a Lázaro. Por fe, tú te lavas en el estanque de Siloé, y yo te devuelvo la vista. Por fe, tú tocas mi manto, y yo te quito el sangrado.
Por fe tú te muestras al sacerdote y yo te quito la lepra. Por fe tú te mantienes firme, hago que el fuego no te dañe. Por fe tú te mantienes justo, yo cierro la boca de los leones. Por fe confiesa tus pecados y yo te los borro. Por fe tú te arrepientes y yo te perdono. Por fe tú vences y yo te daré la corona de la vida. Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué Jesucristo mencionó que la fe, si tuviéramos fe como un grano de una mostaza? Porque nada cabe en ese granito. Significa que la fe es un principio que no necesita lugar o espacio. Es un principio moral. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios está buscando gente hoy que haga lo que Él dice. Así sean del mundo, como Ciro, como Nabucodonosor. En Juan 15:14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La notable prosperidad que acompaña a todos los que se encargara a José no era resultado de un milagro directo, sino que su trabajo, su interés, su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios, y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su impresionante prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud, el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brille en medio de las tinieblas del paganismo. Patriarcas y profetas. En todos los escogidos por Dios para llevar a cabo alguna obra para Él, se notó el elemento humano. Sin embargo, no fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados que se conformaran con permanecer en esta condición. Deseaban fervorosamente obtener sabiduría de Dios y aprender a servirle, claro. Dice el apóstol, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Santiago 1:5. Pero Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento con permanecer en las tinieblas. Patriarcas y profetas, en el capítulo Moisés. Para recibir ayuda de Dios, hombres y mujeres deben reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Debe comprender el valor de la oración y del esfuerzo perseverantes. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse y solamente mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios. Se puede alcanzar la victoria, sí. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados y mediante la severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Patriarcas y profetas. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, bueno, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y lo amaré y me manifestaré a él. Esa es la voluntad del Padre. Le dijo Jesús, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que someteos a Dios y resistid al diablo, que huirá de nosotros.
Según de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida de este mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, pues también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Él es fiel todo el tiempo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de los que guardan sus mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Buenas noches.